Sí, buenos días. Yo había preparado, y aquí lo tengo redactado, 23 folios, pero no os preocupéis que no los voy a leer, porque hay que adaptarse también a las circunstancias y al momento. Entonces simplemente voy a ir resaltando algunas cuestiones al hilo de lo que hemos ido dialogando pues el día de ayer y el primer día de nuestro encuentro. Entonces voy a intentar incorporar en lo que pueda, si no todo, al menos lo que me parece más, o me ha parecido más relevante, ¿no? Y luego, hablando con Martín, pues yo creo que es bueno que él, desde su experiencia, desde su quehacer teológico, pues sea la palabra más conclusiva, ¿no?, de este encuentro. Yo había pensado la reflexión que Juan nos había propuesto a los teólogos, que él había enunciado así: reflexión teológica en voz alta. Bueno, pues eso es lo que voy a intentar hacer, una reflexión teológica en voz alta, que no puede o no hay tiempo para matizar las cosas que se van a decir, pero sí que pretende apuntar cosas, apuntar ideas, apuntar situaciones y sobre todo pues apuntar posibles caminos de futuro para este quehacer nuestro, ¿no? Bueno, pues yo había pensado centrarme en dos aspectos. Un aspecto más bien de tipo metodológico, procedimental, que me parece que tenemos que abordar en una reflexión de este tipo. En ese aspecto metodológico procedimental diré algunos contenidos, o al menos en qué medida inciden algunos contenidos teológicos o teologales. Y en segundo lugar, me había fijado fundamentalmente en 4 contenidos que a mí me parecen importantes y que voy a reorientar a raíz de lo que hemos escuchado pues estos días, pero que por falta de tiempo simplemente enunciaré. Ayer, los que estáis más directamente en el ámbito pastoral, decíais que necesitabais de los teólogos para enmarcar una reflexión que os ayudara a vuestro trabajo, ¿no? Bueno, pues los teólogos, o al menos yo desde mi experiencia, digo que necesito a los filósofos. Necesito también a las personas que piensan sobre el mundo en el que estamos. Unos piensan en cristiano, otros piensan desde otras corrientes de pensamiento, pero todas son bienvenidas para poder también pensar teológicamente. Bien, con respecto al primer punto en el que yo quería incidir, más de índole metodológica o de índole procedimental, ¿no?, he intentado hacer un esfuerzo de comprender qué es esto del proceso Salamanca, porque yo creo que tendríamos que retomar lo que fundamentalmente ha motivado el que estemos aquí, ¿no? Y con respecto a esta cuestión, o a esta primera también dificultad que uno encuentra, lo voy a glosar del modo siguiente. Es decir, voy a utilizar pues una pregunta que el Papa Francisco lanzaba al Parlamento Europeo en su reciente discurso, ¿no? Él les hacía esta pregunta: ¿cómo devolver la esperanza al futuro para estimular la confianza en el presente, ¿no? Y él acudía pues a una imagen, y curiosamente a una imagen pagana, ¿no?, que es lo que me llamó especialmente la atención, ya que estamos reflexionando sobre el mundo secular, ¿no? Decía él: uno de los más célebres frescos de Rafael, que se encuentra en el Vaticano, representa a la escuela de Atenas. En el centro están Platón y Aristóteles. El primero con el dedo apunta hacia lo alto, hacia el mundo de las ideas, podríamos decir hacia el cielo. El segundo tiende la mano hacia adelante, hacia el observador, hacia la tierra, la realidad concreta. Me parece que es una imagen que describe bien el contexto del mundo secular y nos da pautas metodológicas para el diálogo, ¿no? Es decir, ¿acaso el mundo secular no está hecho de un permanente encuentro entre el cielo y la tierra, donde el cielo indica la apertura a lo trascendente, a Dios, y la tierra representa su capacidad práctica y concreta de afrontar las situaciones y los problemas, ¿no? Bueno, pues que yo sepa, hasta el día de hoy ni Platón ni Aristóteles eran cristianos, ¿no?, aunque a veces los hayamos podido intentar cristianizar, ¿no? Pero esto refleja, yo creo, ya un punto metodológico importante para nosotros, ¿no? En el mundo pagano, el mundo secular, en lo que pueda tener de pagano,
también podemos encontrar pues fundamentaciones que puedan enriquecer nuestros postulados cristianos, ¿no? Y ello me parece que ya refleja un punto de escucha importante, ¿no? Y es el punto de escucha importante que yo he visto reflejado en la orden, en su tradición y en su historia, al menos en tres momentos fundamentales, ¿no? Decía Chesterton que es importante, para dar pasos hacia adelante, partir de lo que ya tenemos y hemos vivido, ¿no? Para dar pasos hacia adelante es importante partir de lo que ya tenemos y hemos vivido. Bueno, pues la orden la orden ha vivido. Creo que debemos volver al menos a ciertos momentos relevantes de la orden, porque ellos nos van a ayudar a entender mejor el presente y a seguir utilizando la metodología que la propia orden tiene, porque su carisma, su espiritualidad, su sensibilidad le proporciona para seguir dialogando pues con el mundo secular en el que estamos, ¿no? Solamente voy a citar dos capítulos generales, uno de ellos quizás más próximo a nosotros y que nos puede pues recordar pues la dimensión que él ha reflejado sobre el estudio de un modo más fresco, más frecuente, pero hay otro capítulo como es el de Oakland que quizás nos queda un poquito más lejos, que nos apunta también una metodología interesante, ¿no? Decía Providence que la confianza para tomar parte en las cuestiones disputadas de nuestro tiempo debe surgir a su vez de la confianza de que somos los herederos de una tradición que no debe ser preservada en un congelador intelectual. Está viva y tiene una importante contribución que hacer hoy. Se apoya en intuiciones filosóficas y teológicas fundamentales, y señalaba algunas. Una comprensión de la moral en términos de las virtudes y su crecimiento. La bondad de toda la creación, Santo Tomás. Confianza en la razón y en el papel del debate. Alegría en la visión de Dios como nuestro destino. Y una humildad ante el misterio de Dios que nos lleva más allá de las ideologías, ¿no? Y Oakland tenía una afirmación que me parece entra de lleno en lo que yo he logrado atisbar de lo que se pretende o lo que refleja el denominado proceso Salamanca. Decía Oakland que hay una íntima conexión entre la predicación profética y el pensamiento justo. Os invitaría a retener en este momento al menos la segunda parte, lo del pensamiento justo. Quizás hemos estado más acostumbrados a hablar de la dimensión profética o de la predicación profética, pero no del pensamiento justo. Y os invito a retener esta segunda parte de la expresión que ya anunció Oakland hace ya bastantes años, porque es lo que yo atisbo, al menos en los líderes de la Iglesia actuales o en los nuevos intentos que hay para que la Iglesia se recupere a sí misma, para que la orden se recupere a sí misma, va a estar en esta cuestión en algún ejemplo que os voy a poner a continuación. Bueno, pues siendo fieles a lo que nos decía Chesterton es preciso de alguna forma renovarse a partir de lo que ya tenemos y ya hemos vivido. Yo percibo al menos en la orden como tres grandes momentos donde la orden fue realmente lúcida y donde realmente la orden aportó fidelidad al carisma, fidelidad a la Iglesia y fidelidad al mundo al que pretende servir desde la Iglesia, ¿no? No voy a desarrollar cada uno de los tres momentos, pero sí voy a fijarme fundamentalmente en el segundo de ellos, ¿no? El primero es el periodo medieval, bueno, ya lo hemos oído muchas veces, ¿no? Alberto Magno y Santo Tomás, ¿no? Es verdad que la historia de la filosofía, y que me corrijan los filósofos si no es exacto, más bien es el siglo XIV con Ockham, cuando aparece ya pues de un modo más claro, racionalmente pensado, pues esa, diríamos, separación entre pues el mundo y las consideraciones religiosas y una adecuada interacción que hay que hacer entre ambas dimensiones, ¿no? Pero Santo Tomás tuvo intuiciones geniales, ¿no? Se inspira en Aristóteles, en un pagano, para perfilar mejor la experiencia cristiana a raíz no solo de la bondad de la creación, sino de la confianza en la persona, ¿no? Y con todo lo que ello conlleva. Bien, ese es un momento en el que no me voy a detener, pero ha sido muy estudiado. Yo agradezco mucho a
los historiadores que tenemos, porque yo no sé si hemos sido capaces de hacer una lectura transversal de lo que cada uno autónomamente pues ha ido publicando, ¿no? Pero cuando uno intenta leerlos en la sustancia que recorre cada uno de los artículos o pensamientos de estos historiadores, pues ve una sustancia común. Tenemos un filón en nuestros historiadores que están en activo, que han estudiado en profundidad estos tres momentos que ahora voy a describir, ¿no? Y ahí encontramos una metodología de la orden a la hora de vivir, expresar y predicar el Evangelio, pues nada despreciable, ¿no? El segundo momento, podéis imaginar cuál es, ¿no? Pues es el siglo XVI, en el que me voy a detener un poquito más, dado pues el nombre, ¿no?, de este encuentro, y que sin duda alguna pues brota de esa experiencia que ahí tiene lugar, ¿no? El siglo XVI, así como el periodo medieval, se identifica en dos ciudades, Bolonia, París, en unas instituciones, ya la institución universitaria, ¿no?, con un desarrollo interesante e importante, unas herramientas de trabajo, sobre todo pues el pensamiento griego en diálogo con lo cristiano, una metodología de reflexión, unos contenidos, ¿no?, a discernir, a enseñar y posteriormente a aplicar. Bueno, pues el siglo XVI cambia de escenario. Un convento, una universidad, Salamanca, nuevos desafíos aparecen, una sociedad en cambio y en evolución, nuevas metodologías, nuevas preguntas, nuevas respuestas. Luego me detendré más en este momento del siglo XVI, ¿no? Y el tercer momento, que yo lo he estudiado más por razones docentes, porque, bueno, pues la docencia te ha ido pidiendo cosas, y en la medida en que te pide cosas, pues vas profundizando lo que te pide, ¿no? Que son los albores del Concilio Vaticano II y la aportación de la orden, ¿no? De nuevo, otra ciudad, otro convento, París, convento, escuela de Solsoir, nueva metodología teológica que despliegan los dominicos en torno a esa escuela en ese momento, una vuelta a Santo Tomás con una nueva lectura, una nueva interpretación de la historia y por tanto pues del diálogo que el Evangelio debe establecer con ese momento, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, estos tres momentos tienen unas líneas de fuerza que no deberíamos perder, ¿no? Yo creo que la propia orden, al menos teóricamente, es consciente de la riqueza que cada uno de esos momentos aportó al mundo y a la Iglesia, ¿no? Fueron los tres momentos en los que la orden estuvo muy bien socializada con el mundo, porque llegó a comprenderlo, ¿no? Y por eso tuvo respuestas a las preguntas que el propio mundo, al menos en esos tres grandes momentos de nuestra historia, pues aportaron, ¿no? Realmente es cuando su voz teológica resonó con mayor claridad y sonoridad, es decir, hablaron en alta voz, ¿no? Y es cuando la orden ha sido teológicamente más creativa, cuando se dejó interrogar sin miedo por los problemas que padece el pueblo, cuando nuestra tradición logró profundizar a raíz de esos problemas y se mejoró incluso pues a sí misma, ¿no? Pues bien, yo diría que para buscar una buena fundamentación acudiendo a estos tres momentos, como os decía, yo me voy a fijar especialmente en el segundo, porque hay cuestiones de gran envergadura para el momento presente, ¿no? El siglo XVI condensó la interacción de los teólogos y misioneros dominicos, y no solo pues de entonces tuvo lugar esta afirmación, porque también la que voy a decir, porque tuvo lugar también en otros momentos, pero especialmente en este, ¿no? En lo siguiente: cuando todo valor humano fue cuestionado, y en el siglo XVI es evidente este cuestionamiento, al menos con una parte del mundo que acaba de ser descubierta, los teólogos y misioneros, a la par, cada uno de ellos con su metodología, lograron atisbar esto que me parece realmente relevante: todo aquello que ponga en duda la dignidad humana pone en crisis a Dios. Toda crisis humana es crisis de Dios, ¿no? Es decir, esta sensibilidad tan desplegada en este tiempo, pues me parece que es de una sensibilidad contemporánea que debemos apreciar. En aquel entonces decían: ¿dónde se pone en crisis la dignidad humana y por qué esa crisis de dignidad humana pone en crisis a Dios?
pues cuando se discute la capacidad de aquellos seres humanos, allá de los mares, ¿no?, para tres cosas. Para la verdad, no son capaces de conocer, no tienen inteligencia. Para la libertad, es una antropología de la desconfianza. Y para la vida eterna, no tienen capacidad para la fe. Cuando los misioneros escuchan, ¿no?, esta metodología, es decir, esta crisis humana provocada pues por los conquistadores, diríamos, ¿no?, por aquellos encomenderos, pone en crisis a Dios, ¿no? Y verdad, libertad, vida eterna, ¿no?, es lo que a los misioneros les llevó a decir: estáis en pecado mortal. Este es el mayor pecado contra el Espíritu Santo, ayer que salía, ¿no? Es decir, quien no reconoce en un ser humano su capacidad para la verdad, ni para la libertad, ni para la vida eterna, ¿no? Estáis en pecado mortal. Es decir, los debates que tienen lugar pues en Valladolid, en Burgos, aquí en Salamanca, a propósito de estas cuestiones, pues aparece sin duda alguna esta dimensión, ¿no? Por tanto, pertenece a la metodología del estudio dominicano, afirma Providence, aprender el vínculo que une a la crisis de la dignidad humana con la crisis de Dios, ¿no? Bueno, pues creo que ahí os estoy dando ya un punto metodológico que me hubiera gustado desarrollar más, pero bueno, pues prefiero pasar a otras cosas que puedan enriquecer a su vez esto que os acabo de decir, ¿no? Por tanto, o por esta razón, es decir, es tan importante para el estudio dominicano estudiar las preguntas fundamentales acerca de Dios, de la historia de la salvación o de las últimas verdades de la creación, como lo es el incorporar los interrogantes por la paz, la justicia, el servicio que nos lleva del Evangelio, etc. Bien, desde este momento del siglo XVI, en el que especialmente me quiero centrar, voy a las cuestiones de contenido que me parece deberíamos retomar, tanto filósofos, teólogos, como aquellos que estáis más cerca pues del ámbito pastoral o de la gente, ¿no? Y sería lo siguiente: los predicadores del siglo XVI, cuando hablan de la fragilidad humana, especialmente la de los habitantes del Nuevo Mundo, no hablan tanto de ella desde su propia debilidad, ¿no?, porque no quieren trabajar, porque son débiles, porque mueren, son las denuncias, ¿no?, de los conquistadores en aquel momento, ¿no? La denuncia de la fragilidad humana en los predicadores y en los teólogos de aquel momento no está tanto en eso. Hablan más bien de la fragilidad que en ellos se produce con la acción despótica de los conquistadores, ¿no? Lo digo en tres palabras, que son las tres palabras que los filósofos hoy en día retoman y que enriquecen, sin duda alguna, mucho el quehacer teológico: poder, vulnerabilidad, responsabilidad. A mayor poder, mayor vulnerabilidad, por eso hay que generar mayor responsabilidad, ¿no? Un científico, porque tiene mucho poder en su laboratorio, nos hace vulnerables inmediatamente. Y nos hace vulnerables porque puede manipularnos fácilmente. Por eso se le exige mayor responsabilidad. Un político, porque tiene más poder, nos hace vulnerables. Por eso ha de ser más responsable, ¿no? El predicador, en la medida en que tenga poder, si queréis empleo la palabra más amable, autoridad, que de alguna forma todos lo tenemos, por relacionarlo con lo que voy a decir a continuación, se le exige más responsabilidad. La denuncia de la fragilidad humana que hacen misioneros y que hacen los teólogos del siglo XVI no está tanto en la debilidad de esos seres humanos, que son débiles porque son seres humanos, claro que lo son, y claro que no quieren trabajar o no quieren seguir el ritmo, ¿no?, que los españoles en aquel momento pues les quieren imponer, ¿no? La debilidad está producida, la que denuncia, producida por la falta de responsabilidad de quienes les ha supuestamente conquistado, ¿no? Esto nos pone de manifiesto la importancia que tiene el otro, ¿no? No en vano, pues, el siglo XVI, misioneros y teólogos son conscientes de que se han encontrado con otro. Y esto adquiere, sin duda alguna, pues, un valor con mayúsculas, ¿no? Y por eso tienen que defender, incluso desde el punto de vista legal,
que la autoridad o el poder, dicho en estos términos, de esos conquistadores, no está en la legitimidad de los reyes de España en aquel momento que el Papa les había otorgado. La legitimidad de su encuentro con el otro no está en una ley positiva, no está en porque el Papa entregó esos territorios, ¿no?, pues a los reyes, y en función de eso pues legitimaban todo lo que hacían. La autoridad está en Dios y entonces las cosas ya cambian. El otro comienza a adquirir pues otro rostro, ¿no? Bien, me estoy centrando en mecanismos que han funcionado, bueno, a raíz de lo que los historiadores nos muestran, ¿no?, en este momento cultural, que son de una metodología muy aplicable para el mundo en el que estamos, ¿no? Bien, según esto, es importante relacionar estas tres palabras, ¿no? Poder, fragilidad y responsabilidad. Allí donde la intervención del hombre crea poder, crea también nuevas formas de fragilidad y por consiguiente de responsabilidad. ¿Qué vínculo existe entre fragilidad y responsabilidad, ¿no? Bien, a primera vista la respuesta es simple. Nuestra responsabilidad aumenta al mismo tiempo que crece el poder que produce la fragilidad, ¿no?, complementaria, ¿no? Sin embargo, el imperativo de la responsabilidad, por ir más allá incluso del propio padre de esta idea, como es Jonas, ¿no?, Hans Jonas, el imperativo de la responsabilidad, y esa es la gran aportación de los misioneros, está envuelto en un sentimiento. Nos conmueve, nos afecta en el plano de la responsabilidad, nos conmueve la fragilidad del otro, ¿no? No solo es un principio ético, teórico, de aplicación, es un principio vivencial. Quizás yo no conozco mucho, Juan lo conoce más, los filósofos que estáis en la sala lo conocéis más, el principio de responsabilidad de Hans Jonas, pero me parece que le falta esto. Es decir, incorporar lo que me conmueve, ¿no? Soy responsable del otro por lo que el otro me ha conmovido, ¿no? Es decir, por la fragilidad que el otro pues me ha conmovido, ¿no? Bien, desde aquí daría pues el paso a otro contenido que a mí me parece importante y que sin duda alguna pues debemos estudiar, ¿no? La llamada de lo frágil no pone el acento en el pasado, sino en el futuro. ¿Qué haremos por este ser frágil que nos solicita? Y esa ya es una respuesta no del pasado, sino del futuro, ¿no? Hay una responsabilidad que mira hacia el futuro, ¿no? En la llamada de lo frágil, la primacía está en el otro respecto a nosotros mismos. Y el otro, al contar conmigo o con nosotros, me hace responsable de mis actos. Lo que está en juego es el reconocimiento mutuo que podemos hacer de los otros y que los otros nos hacen de nosotros cuando nos solicitan, ¿no? Esa es una mirada más hacia el futuro. Cuando miramos a nuestra sociedad secular, esa sociedad que hemos de estudiar, la hemos de estudiar no solo en las bases sobre las que se asienta, que lo hacemos y lo hacemos bien, sino en los interrogantes que adelanta exigiendo una respuesta de futuro, ¿no? Lo frágil siempre plantea muchos interrogantes en el presente que requieren respuesta en el futuro, ¿no? Desde esta dimensión de la fragilidad del poder, la fragilidad, la responsabilidad, quisiera ir a otra cuestión que a mí me parece importante y relevante. Yo os invitaría a leer, es una pena que José Ramón en su intervención no haya hecho mención a su propio artículo que está en proceso de edición, porque ya está en la imprenta, pero que recoge una idea que a mí me parece pues sumamente sugerente, ¿no? El próximo artículo que va a aparecer de él en Ciencia Atomista, la afirmación de la condición humana hoy, ¿no?, donde acude a Agamben precisamente para explicar esta relación entre legitimidad y legalidad. La Iglesia es muy legal, no sé si es legítima. La orden puede ser muy legal, no sé si es legítima, ¿no? Bueno, Agamben, en palabras pues de José Ramón, que quizás en el diálogo él pueda glosar y explicar mucho mejor de lo que yo ahora voy a decir, hace una interpretación de la dimisión
de Benedicto XVI y le permite hacer pues toda una reflexión sumamente interesante sobre la relación entre legitimidad y legalidad, ¿no? Quizás Benedicto XVI en su renuncia acudió a un recurso que le quedaba, y es un recurso más espiritual, ¿no? No es el recurso de lo legal, que a lo mejor le pedía otra cosa, es el recurso espiritual, es el recurso de la legitimación, ¿no? Nuestros contemporáneos, dice ahí el propio José Ramón, han perdido la conciencia ética de esta cuestión. La relación o adecuada relación entre lo legal y lo legítimo, ¿no? Quizás si somos cuestionados por el mundo secular en muchas ocasiones, ¿no?, a lo largo de la vida diaria, ese cuestionamiento habría que ver en el fondo qué es lo que nos cuestiona, si la legalidad o la legitimidad, ¿no? Cuando nos cuestionan la legitimidad, nos cuestionan, bueno, por supuesto, en primer lugar, la autoridad moral, ¿no? Pero más que eso, la propia esencia de lo que nos constituye, ¿no? Y esto hace, sin duda alguna, mella en nosotros, ¿no? Pero el propio Agamben acude a un ejemplo, citando al propio Benedicto XVI, que es otra imagen que me parece preciosa, acudiendo pues a un autor, Ticonio, del siglo IV, donde él va a decir que legalidad, legitimidad, lo bueno, lo malo, en fin, bueno, pues todos esos dualismos, ¿no?, a los cuales a veces acudimos para explicarnos las cosas, conviven al mismo tiempo, ¿no? La Iglesia es santa y pecadora, lo es al mismo tiempo. No está Jerusalén por un lado y Babilonia por otro, no está el mundo secular por un lado y la Iglesia por otro, ¿no? Jerusalén y Babilonia conviven al mismo tiempo. En tu misma persona está la gracia y está el pecado, ¿no? Esto no lo logró atisbar de tal modo, o al menos con esta, digámoslo así, con este perfil el propio San Agustín, que quizás es el que más ha influido, sobre todo en el ámbito de la moral, aunque es un autor, Ticonio, que utiliza San Agustín, pero le da otra interpretación. Bueno, pues Ratzinger va a decir que en Ticonio no hay una antítesis entre Jerusalén y Babilonia, ¿no? Y va a utilizar, para aplicarlo a la Iglesia, por las propias expresiones de este autor. Y Benjamín, perdóname, porque es una expresión de la época, sé que hoy día es políticamente incorrecta, pero la voy a decir: soy negra, tengo pecado aplicado a la Iglesia, pero graciosa, ¿no? Soy negra, pero graciosa. Tengo pecado, tengo mal, pero tengo gracia, ¿no? El tema de la gracia se lo dejo a Martín, que es un gran especialista en esa dimensión. Termino, porque le quiero dar la palabra a él, ¿no? Otras dos cuestiones. Otras dos cuestiones. He tenido interés en buscar qué entiende la gente por esto de secular y tal. Bueno, como ahora Internet es una ventana que tiene sus limitaciones, pero pues puse en Google a ver qué es esto de la sociedad secular, qué entiende la gente, y sin pretenderlo me llevó a un foro de opinión. Y el foro de opinión en Google te intentaba responder a esta pregunta: ¿qué es la sociedad secular? Y la gente ahí escribe lo que entiende por sociedad secular. Bueno, pues me llamó la atención que la primera respuesta, que estaba puesta no porque fuera la más reciente, sino porque era la más visitada, y por eso estaba en primer lugar, era la siguiente: ¿qué es una sociedad secular? Decía: es una organización británica que hace campaña promoviendo el secularismo, la separación de las iglesias y el Estado. Pretende con ello hacer una sociedad más justa para cada uno, vaciando a los individuos de religión y llenándolos al mismo tiempo de progreso. La religión es contraria al progreso. Sostiene así que nadie debe ganar ventaja o desventaja debido a la religión. Hace unos días, cuando tuvimos la reunión de INEX en Salamanca, uno de los ponentes decía, ante el proyecto de las civilizaciones, ¿no?, que lanzó el presidente Zapatero en su momento, decía: la religión hay que meterla porque lo estropea todo. Hablemos de cultura, pero no hablemos de religión, ¿no? Los países musulmanes protestaron: si no introducen ustedes el elemento religioso, nosotros no entramos en la alianza de las civilizaciones, ¿no? Bueno, quiero decir con esto que a la hora de abordar la dimensión secular de nuestra vida, hay una gran desconfianza de una parte y de otra, ¿no? Desconfianza hacia la religión de quienes son más críticos contra ella, pero también desconfianza
desde nuestra parte hacia el mundo, ¿no? Porque yo aquí tengo recogidos, ya no tengo más tiempo, expresiones pues de dos eminentes cardenales de la Iglesia en un reciente congreso que hubo en Roma sobre cristianismo y secularización, donde utilizan la palabra secularización demonizando al mundo. Podría leerlo, no lo voy a hacer, pero entonces otra ventana que nosotros deberíamos de abordar sería cómo poner serenidad en todo este debate. La predicación, sin duda alguna, de la fe dominicana ha de ser una predicación serena, es decir, que genere confianza, que crea en nuestras posibilidades de lo humano, aunque sean muy distantes a lo religioso o incluso a la expresión cristiana. Y bien, ya por último formularía un cuarto punto que me parece debe ser también objeto de nuestro estudio, ¿no? Yo, por resumir la excelente intervención que tuvo el primer día Moisés, ¿no?, a propósito de Taylor y conocimiento de la sociedad secular, a mí me parece, no sé si él estará de acuerdo, lo podemos discutir, que si tuviéramos que resumir todo eso en un aspecto, o condensarlo en un aspecto, yo diría que estamos en una sociedad, en la sociedad de la desvinculación. Yo tomaría esa expresión, él apuntaba también hacia ello, ¿no? Porque me parece que ese vacío social es donde está nuestra mejor aportación. Hablar de una sociedad de la desvinculación es hablar de una sociedad sin memoria y sin promesa. Es decir, sin pasado y sin futuro. Esto es grave para una sociedad, ¿no? Si es ahí donde está nuestra mejor aportación. Porque vamos, si algo entiende el cristianismo, es de memoria, y es de tradición. Y si algo entiende el cristianismo, volviendo al lenguaje bíblico que apuntábamos ayer, es de promesa, ¿no? Una sociedad de la desvinculación es portadora al menos de estos cuatro componentes: cultura de la transgresión, cientismo, como dicen ahora algunos, yo no sé si es muy castellano, pero cientismo o cientifismo, ¿no?, materialismo práctico, utilitarismo, y quizás el más fundamental de todos, el laicismo, ¿no?, o la exclusión de lo religioso, que es una dictadura, ¿eh? Excluirte porque eres religioso de participar de esa supuesta sociedad secular, según lo que os decía a propósito de esa sociedad británica, esa es una dictadura y una imposición, ¿no? Bueno, pues la sociedad de la desvinculación fomenta en nosotros algo que hemos vivido y que tenemos, que es memoria y promesa, ¿no? Ya termino. Vuelvo a otro discurso del Papa Francisco, en esta ocasión al Consejo de Europa, ¿no?, también recientemente. Y él utilizaba, acudía a la poesía de un poeta italiano, Clemente Révora, y nos puede servir para entender promesa y para entender tradición o memoria. Es decir, en uno de sus poemas, este autor describe el álamo con sus ramas tendidas hacia el cielo y movidas por el viento, su tronco sólido y firme, y sus raíces profundamente ancladas en la tierra, ¿no? Bien, pues si no hay raíces ancladas en la tierra, la propia sociedad llega a apostasiar de sí misma. Recordad aquella expresión de Benedicto XVI cuando le decía a Europa: Europa, tú no haces apostasía de Dios, estás haciendo apostasía de ti misma, y eso es lo grave. Es más grave eso que si apostasías de Dios, fijaros, les decía Benedicto XVI. ¿Por qué apostasías de ti misma? Porque borras tu memoria y no generas promesa, no generas futuro, ¿no? Borrar la memoria pues tiene sus consecuencias, ¿no?, como bien sabemos, sobre todo pues de cara a generar promesa o a generar futuro, ¿no? No generar promesa es traicionar la propia dinámica y la propia pues esencia, sin duda alguna, de lo humano, ¿no? Bueno, tendría más cosas, pero soy hombre de palabra, dije que hablaba 35 minutos, se han cumplido los 35 minutos y aquí termino. Gracias.